Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Espero que para ustedes sea emocionante, así como lo es para mí, acompañar al Señor Jesús recorriendo las ciudades, las sinagogas, enseñando y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El título de hoy es La fe de los amigos y aquí están las citas. Dice la palabra del Señor: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mencionaré, aunque no de manera literal, algunos datos que el apóstol Marcos añade a este relato en su capítulo 2. Dice que Jesús regresó a Capernaum y cuando se oyó que estaba en casa, posiblemente haya sido la casa de Pedro, inmediatamente se llenó la casa de tal forma que no quedó lugar ni en la puerta. De pronto llegaron 4 hombres cargando en una cama improvisada a su amigo paralítico. Pero como no se podía atravesar la puerta, se treparon al techo y subieron al amigo con todo y lecho donde lo cargaban e hicieron un boquete sin pedir permiso a nadie, porque lo más importante para ellos era la sanidad de su amigo, y lo bajaron con cuerdas desde el techo hasta donde estaba Jesús. La Biblia describe encuentros impactantes y maravillosos, y es como si encontraras un tesoro. Jesús observó la fe de los 4 amigos mientras hacían malabares para bajar al amigo hasta sus pies, y cuando al fin el paralítico estuvo frente a él, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras revelan, por un lado, que experimentaba el hombre desaliento y quizás cansancio por los malabares que hicieron sus amigos para subirlo y bajarlo, o tal vez estaba deprimido, o quizás era el remordimiento al considerar que él no merecía ser sanado por los pecados que había cometido. Pero el Señor Jesús se los perdonó. Desde mi punto de vista, significa que él estaba arrepentido de la vida que había llevado, aunque solo lo supiera él y el Señor Jesús, quien siempre mostró a las personas el amor, la comprensión y compasión del Padre Celestial hacia un hijo que sufre. Pero los escribas, llamados doctores de la ley, expertos en su interpretación, que estaban presentes para observar, criticar y buscar faltas en Jesús, cavilaban en sus mentes, en sus corazones, y lo tildaron de blasfemo. Porque al ser conocedores de las Escrituras, ellos sabían que solamente Jehová Dios podía perdonar pecados, y les costaba reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Ellos no sabían que Jesús mira y comprende los pensamientos, los motivos y hasta las maquinaciones que se elaboran en el ser humano sin que nadie lo advierta. Continuemos con el relato. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
Los escribas sabían que ambas cosas, perdonar pecados y sanar, solo Jehová Dios los podía llevar a cabo. No solo ellos, los judíos en general consideraban la enfermedad como consecuencia del pecado, por lo que las enfermedades no podían ser curadas si no eran perdonados los pecados. Aún hoy, los judíos ortodoxos lo creen así. Mirar al hombre sano fue la confirmación para los escribas de que los pecados del paralítico habían sido perdonados y de que el derecho y potestad del Señor Jesús para perdonar y sanar era legítimo y legal. Mateo confirma y comprueba que Jesús manifestó autoridad sobre la naturaleza, como cuando reprendió la furia del mar, al reprender a los demonios también, como lo vimos anteriormente, y en esta ocasión, autoridad para perdonar los pecados y para sanar. Jesús mandó al paralítico diciendo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y se levantó y fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El resultado fue que Dios fue glorificado. Toda la gente lo glorificaba. Ellos fueron testigos del poder y la autoridad que emanaba del Señor Jesús. Tenemos que aprender de estas personas que fueron capaces de discernir que Dios actuaba a través de Jesús. Como dijo Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, porque todo hombre es terrenal. Y tengamos en cuenta lo que dijo Juan a sus discípulos sobre el Señor Jesús. Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3, 27 y 30. Es correcto enseñar a las personas que reciben un milagro quién es el dador de las bendiciones y a quién se le debe dar la gloria. Es parte de la tarea, pues Dios no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con esculturas. Nos lo dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí entendemos que se refiere incluso a las esculturas que se hacen de Él mismo. Volvamos al principio del texto. Dios miró la fe de los 4 amigos, quienes manifestaban la convicción de que Jesús los sanaría. Eran 4 varones que fueron una bendición para su amigo. ¿Eran judíos o gentiles? No lo sabremos, pero tuvieron el coraje de cargarlo, de subirlo hasta la azotea y ponerlo delante del Señor Jesús con la determinación de que su amigo fuera sanado. Cito las palabras del Señor Jesús en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta el día de hoy, la compasión divina hacia los que sufren se hace presente cada mañana, porque Dios se conduele de las personas que sufren. Si tú estás sufriendo, debes de saber que el Señor Jesús preparó e instruyó a sus discípulos para que a través del Espíritu Santo ellos hicieran también milagros y sanidades. Después de su muerte, se apareció a los 11 discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Marcos 16, 15 al 18. Conocer a Jesús cambia la vida. Él ahora está sentado a la diestra de Dios, pero aún sana a través de sus siervos. Y te puedo asegurar que los que buscan a Dios lo encuentran. Quien lo invoca, lo conoce y es salvo. Los que se arrepienten de sus pecados son perdonados. Los que se sujetan y obedecen son parte del reino de Dios y son gobernados en bendición, paz y gozo en el Espíritu Santo. El cuerpo sano depende de la mente y corazón sanos. En esta ocasión me refiero a la sanidad espiritual. Hay personas que viven en prisión espiritual o cautiverio demoníaco. Y hay cristianos que sufren enfermedad porque en su corazón hay pecado, hay odio y falta de perdón. Un cristiano no practica el pecado, lo dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Anteriormente mencioné que los demonios son como los verdugos que se encargan de aplicar los castigos corporales que dicta la justicia divina. Lo dice 1 Juan 3:8. Mateo 18, 33 al 35. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. El mismo propósito que Dios puso a través de su Espíritu en el Señor Jesús, lo delegó a sus servidores. Y Jesús lo confirmó a sus discípulos diciendo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Al acercar el reino de los cielos a la tierra, Jesús trajo el perdón a quien se arrepiente de sus pecados, a quien se reconcilia con Él. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El Señor Jesús primero le perdonó al paralítico sus pecados y después lo sanó. El alma es sanada primero. Ese es el plan de Dios. Y después concede la salud del cuerpo para que haya paz con Dios Padre. ¡Qué bendición! Seguimos aprendiendo a través de nuestro Señor Jesús la importancia de extender el reino de Dios en el corazón de las personas. Trae a tu memoria los nombres de esos amigos que consideras valiosos y que aún no conocen al Señor Jesús como su Salvador. De aquí en adelante, no olvides lo que pueden hacer los amigos. ¿Qué puede hacer un amigo cristiano? O no se diga 4 amigos cristianos por alguien que aprecian. Pueden llevarlo también a los pies de Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias por las que esté atravesando la persona. Ora por ellos, pídele a Dios que te use para llevarlos a sus pies. Tú conoces al dador de la vida, al que perdona los pecados, por más terribles que sean, y al que sana todo tipo de enfermedades y dolencias. Él te dará la victoria si persistes y superas todo obstáculo, así como lo hicieron los amigos del paralítico. Tal vez no me conoces personalmente, pero hoy te he llevado a los pies de Jesús también a ti. Si tú estás sufriendo o estás enfermo y sientes que estás listo o lista para ir a Jesús y para arrepentirte de tus pecados, pide perdón a Dios. Tal vez también sientas un poco de desánimo. Escucha directamente lo que Él te contestaría. Ten ánimo, hija o hijo, tus pecados te son perdonados. Y Él sanará tu enfermedad o tu dolencia. Dios tiene poder sobre todo tipo de enfermedades, sobre espíritus inmundos y hasta sobre las posesiones demoníacas, porque Él es el único todopoderoso Señor del cielo y de la tierra. El que dijo que le pidiéramos a Él
que todo lo que hiciéramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él lo haría. Con tu boca confiesa que en el nombre de Cristo Jesús eres perdonado y sanado. Recuerda que Dios traerá paz y salud espiritual a tu corazón y a tu cuerpo. Este mensaje es para ti. Levántate. Tu vida, tu situación dará un giro completo. Da gracias a Dios, alábalo y Dios te bendiga.